Dijeron que un vagabundo no sabía nada de autos, hasta que arregló un camión averiado. El sol de Guadalajara golpeaba implacable sobre el asfalto agrietado de la colonia San Juan de Dios. Entre los puestos del mercado ambulante y el bullicio matutino, Esteban Morales caminaba como una sombra que nadie quería ver. Sus ropas raídas y su barba descuidada lo convertían en parte del paisaje urbano que los tapatíos preferían ignorar. «¡Órale, pinche vagabundo! ¡Quítate de ahí!», le gritó un comerciante mientras barría la banqueta frente a su local. Esteban no respondió. Había aprendido que las palabras solo empeoraban las cosas. Se limitó a caminar hacia el parque, donde un grupo de niños jugaba fútbol con una pelota desinflada. Sus risas le recordaban tiempos mejores, cuando él también tenía razones para sonreír. Hacía 3 años que vivía en las calles, 3 años desde que el accidente cambió todo. Guadalupe, su esposa, y Miguelito, su hijo de 8 años, habían muerto en un choque provocado por un conductor ebrio. Esteban, que iba manejando, sobrevivió con apenas unos raspones. La culpa lo devoró desde entonces. Antes del accidente, Esteban era el mejor mecánico del taller Los Hernández, en el centro de la ciudad. Podía diagnosticar cualquier problema de motor solo escuchando su sonido. Los clientes venían de toda la zona metropolitana para que él revisara sus vehículos. Don Roberto, el dueño del taller, siempre decía que Esteban tenía manos benditas para la mecánica. Pero después de la tragedia no pudo volver a tocar una llave inglesa sin recordar el ruido del metal retorciéndose, los gritos, la sirena de la ambulancia. Perdió el trabajo, la casa, todo. El alcohol se convirtió en su único escape hasta que incluso eso dejó de funcionar. Ahora, mientras se sentaba en una banca del parque observando a los niños jugar, Esteban recordaba las palabras de su padre. «Mijo, un oficio nunca se olvida, está en las manos, en el corazón. Aunque el mundo se caiga, tus conocimientos siempre van contigo». El rugido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Un camión de reparto azul marino se detuvo bruscamente a unos metros del parque, echando humo negro por el escape. El conductor, un hombre joven de unos 30 años, bajó y comenzó a golpear el volante con frustración. «¡No puede ser! ¡Pinche camión del diablo!», gritaba mientras otros conductores tocaban el claxon detrás de él. Esteban observó la escena. Reconoció inmediatamente los síntomas. El humo negro indicaba mezcla rica de combustible, probablemente un problema en el sistema de inyección o el filtro de aire. El sonido irregular del motor sugería fallos en la combustión. Para él, era como leer un libro abierto. El conductor del camión, desesperado, comenzó a pedirles ayuda a los transeúntes. La mayoría lo ignoraba, apurados por llegar a sus destinos. Un grupo de mecánicos improvisados se acercó, pero después de revisar superficialmente el motor, se fueron moviendo la cabeza negativamente. «Necesitas llevarlo al taller, carnal», le dijo uno de ellos. «Esto está muy jodido». «No tengo dinero para grúa», respondió el joven. «Y este camión es mi sustento. Si no trabajo hoy, mi familia no come». Esteban sintió una punzada en el pecho. Conocía esa desesperación, esa sensación de impotencia cuando todo se desmorona. Se levantó lentamente de la banca y caminó hacia el camión. El olor a aceite quemado y combustible le trajo recuerdos de su antigua vida, cuando sus manos creaban milagros mecánicos. El conductor, sudoroso y agotado, no lo notó hasta que Esteban estuvo a su lado. Al verlo, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué quieres, hermano?» «No tengo dinero», le dijo con desconfianza. «Solo quiero echar un vistazo», respondió Esteban con voz ronca por el desuso. «A lo mejor puedo ayudar». El joven lo miró de arriba abajo, notando su ropa sucia y su aspecto descuidado. «¿Tú? ¿Sabes de motores?», preguntó con escepticismo. Algunos curiosos comenzaron a reunirse alrededor del camión. Esteban podía escuchar sus murmullos burlones.
Este vago va a arreglar el camión. Seguro solo quiere dinero. ¡Ja! Como si un vagabundo supiera de mecánica. Esteban sintió que las mejillas le ardían, pero respiró profundo. Miró al joven conductor y vio el miedo en sus ojos, la misma desesperación que él había sentido tantas veces. «Dame 5 minutos», le dijo simplemente. «Si no puedo ayudarte, me voy». El conductor dudó, pero al ver que otros se alejaban y nadie más ofrecía ayuda, asintió reluctantemente. «Está bien, pero solo 5 minutos y no me toques nada importante». Esteban se acercó al motor. Sus manos, que habían permanecido inmóviles durante años, comenzaron a moverse con la seguridad de quien conoce cada componente, cada sonido, cada vibración. Era como si despertara de un largo sueño. Esteban levantó el cofre del camión y el familiar aroma a aceite y metal caliente lo envolvió como un abrazo del pasado. Sus ojos recorrieron el motor con la precisión de un cirujano examinando a su paciente. Ford 300, 6 cilindros en línea, probablemente modelo 98 o 99. Conocía ese motor como la palma de su mano. «¿Y bien?», preguntó el conductor con impaciencia. «¿Qué tiene?». «Silencio», murmuró Esteban, acercando el oído al motor que funcionaba irregularmente. Los curiosos se multiplicaron. Un grupo de chavos con uniformes de una secundaria cercana se detuvo a ver el espectáculo. Algunos adultos que esperaban el camión urbano también se acercaron, más por morbo que por interés genuino. «¡Órale! ¡El vagabundo se cree mecánico!», se burló uno de los estudiantes. «A ver si no descompone más la cosa», agregó una señora cargando bolsas del mercado. Esteban ignoró los comentarios. Sus manos temblaron ligeramente al tocar por primera vez en años una llave de tuercas que encontró en la caja de herramientas del camión. El metal frío contra su piel le trajo una avalancha de recuerdos. Las mañanas en el taller, el orgullo de su esposa cuando la gente lo buscaba, específicamente las tardes enseñándole a Miguelito los nombres de las herramientas. «El filtro de aire está completamente obstruido», murmuró mientras lo examinaba. «Y el sistema de inyección está fallando por falta de mantenimiento». «¿Qué dijiste?», preguntó el conductor acercándose más. «Tu camión no está roto», explicó Esteban con más confianza. «Solo está ahogado, como una persona que no puede respirar bien». Comenzó a trabajar metódicamente. Primero retiró el filtro de aire, completamente negro de suciedad. Los murmullos de la multitud cambiaron de tono cuando vieron la experticia con la que manejaba las herramientas. «¿Cómo se llama tu camión?», le preguntó Esteban al conductor mientras limpiaba el filtro con un trapo. «¿Mi camión? Pues es mi camión», respondió confundido. «Todo vehículo que trabaja para mantener una familia tiene nombre». Sonrió Esteban por primera vez en años. «El mío se llamaba La Guadalupe, por mi esposa. Este se llama El Valiente», dijo el joven. Después de pensarlo un momento. «Soy Raúl, por cierto. Raúl Jiménez». «Esteban Morales», respondió sin levantar la vista. «Y el Valiente está bien, solo necesita respirar». Mientras trabajaba, Esteban sintió que algo se despertaba en su interior. Sus manos se movían con memoria muscular, encontrando problemas que otros habían pasado por alto. Identificó una manguera de vacío desconectada, limpió los inyectores con habilidad artesanal y ajustó la mezcla de combustible. «¿De dónde sacaste el camión?», preguntó mientras trabajaba. «Era de mi papá», respondió Raúl, su voz cargándose de emoción. «Él murió hace 6 meses de cáncer. Me dejó El Valiente para que mantuviera a mi mamá y mis 2 hermanas. Trabajo repartiendo verduras desde las 4 de la mañana». Esteban sintió una conexión inmediata, el peso de ser el sostén de una familia, la responsabilidad, el miedo al fracaso. Lo conocía bien. «Tu papá cuidaba bien el motor», comentó. «Se nota que era un hombre trabajador». «Sí, era el mejor. Siempre decía que un hombre se conoce por cómo trata a su herramienta de trabajo». La multitud había crecido
Incluso algunos comerciantes habían cerrado temporalmente sus puestos para ver al vagabundo que reparaba motores. Doña Carmen, una vendedora de tacos que conocía a Esteban de vista, lo observaba con curiosidad creciente. «Yo sabía que este hombre tenía algo especial», murmuró a su comadre. «Los ojos no mienten». Después de 20 minutos de trabajo concentrado, Esteban cerró el cofre y limpió sus manos en el mismo trapo que había usado para el filtro. «Enciéndelo», le dijo a Raúl. «¿Ya está?», preguntó incrédulo. «Enciéndelo». Raúl subió a la cabina con nerviosismo. La multitud contuvo la respiración. Giró la llave y el valiente rugió con vida, potente y uniforme. El humo negro había desaparecido, reemplazado por el ronroneo saludable de un motor bien calibrado. La multitud estalló en aplausos y gritos de asombro. Los estudiantes que se habían burlado ahora lo miraban con respeto. Doña Carmen se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Cómo sabías tanto de motores, mijo?». Esteban no respondió inmediatamente. Miró sus manos, ahora manchadas de grasa, y sintió por primera vez en años que servía para algo más que ocupar espacio en el mundo. «Porque una vez fui mecánico», respondió simplemente. Raúl bajó del camión con lágrimas en los ojos y abrazó a Esteban con fuerza. «Hermano, me salvaste. ¿Cuánto te debo?». «Nada», respondió Esteban. «Solo cuida bien a el valiente». «No, no puede ser. Déjame pagarte algo, por favor». «No tengo dónde guardar el dinero», sonrió Esteban. «Con que el valiente siga llevando comida a tu familia es suficiente para mí». Pero Raúl insistió y le compró un par de tacos a doña Carmen, junto con un refresco bien frío. Mientras Esteban comía, sentado en la banqueta junto al camión reparado, sintió algo que había olvidado: la satisfacción de ayudar, de ser útil, de recordar que aún tenía valor. La multitud se dispersó gradualmente, pero algunos se quedaron para hablar con él. Tenían coches descompuestos, motos que no arrancaban, dudas sobre mantenimiento. Por primera vez en años, Esteban era visible. Ya no era el fantasma que caminaba por las calles de Guadalajara. Era un hombre con un don. La noticia se extendió por la colonia San Juan de Dios como pólvora. En 3 días, Esteban había reparado la motocicleta de un repartidor de gas, diagnosticado el problema del taxi de don Aurelio y ayudado a una madre soltera a entender por qué su Tsuru no encendía en las mañanas frías, todo sin cobrar un peso. Doña Carmen le había ofrecido un rincón detrás de su puesto de tacos para dormir y cada noche le guardaba una cena caliente. Los ángeles a veces vienen disfrazados de vagabundos, le decía mientras le servía un plato humeante de guisado. Era viernes por la noche cuando Raúl apareció con el valiente cargado de herramientas usadas. «Esteban, hermano, necesito hablar contigo», le dijo mientras estacionaba bajo un farol de la plaza. «¿Qué pasó? ¿El valiente tiene problemas otra vez?» «No, al contrario, nunca había funcionado tan bien. Es por eso que quiero hacer algo contigo». Raúl comenzó a bajar cajas de herramientas del camión, llaves inglesas, desarmadores, un gato hidráulico, cables para pasar corriente, incluso un compresor portátil. «¿De dónde sacaste todo esto?» «Mi papá era mecánico antes de conseguir el camión. Guardaba todas sus herramientas en el garage de la casa. Mi mamá quería venderlas, pero le dije que esperara. Ahora sé por qué». Esteban acarició una llave de cruceta, sintiendo el peso familiar del metal en sus manos. Eran herramientas buenas, cuidadas con cariño por alguien que respetaba su oficio. «No puedo aceptar esto, Raúl. No te las estoy regalando, te estoy proponiendo un negocio». Raúl le explicó su plan mientras organizaban las herramientas sobre una lona bajo la luz del farol. Quería que Esteban estableciera un taller informal en la plaza. Él pondría las herramientas y un pequeño capital inicial y se encargaría de conseguir clientes y manejar el dinero. Esteban haría las reparaciones. «Pero yo no tengo papeles, no tengo domicilio fijo», protestó Esteban.
A la gente no le importan los papeles cuando necesita que su carro funcione. Además, podemos empezar pequeño. Reparaciones menores, diagnósticos, mantenimiento básico. Esa misma noche tuvieron su primer cliente oficial. Un joven llegó empujando una bicicleta con el motor de 2 tiempos echando humo. ¿Es cierto que aquí arreglan motores?, preguntó tímidamente. A ver, acércate a la luz, le dijo Esteban. Era una Itálica modificada para reparto, el típico vehículo de trabajo de miles de jóvenes tapatíos. El problema era evidente: mezcla incorrecta de aceite y gasolina, más un filtro de aire casero que no filtraba nada. ¿Cuánto aceite le echas a la gasolina?, preguntó Esteban. Pues, al ojo, maestro. Un chorro así, respondió el joven haciendo un gesto vago. Los motores de 2 tiempos son como bebés. Necesitan medidas exactas o se enferman. Mientras trabajaba, Esteban le explicó al muchacho la proporción correcta de aceite, cómo reconocer cuándo el motor está pidiendo mantenimiento y la importancia de usar refacciones de calidad. No solo reparó la moto, educó a su dueño. ¿Cuánto le debo, maestro? Esteban miró a Raúl, quien había estado observando en silencio. 50 pesos por la reparación y 20 por el aceite nuevo, dijo Raúl. 70 pesos nada más. En el taller me iban a cobrar 300. Aquí no tenemos local que pagar ni empleados, explicó Raúl. Solo queremos trabajo honesto. El muchacho pagó y se fue feliz con su moto, ronroneando suavemente. Era la primera vez en 3 años que Esteban veía dinero producto de su trabajo. Raúl le dio 35 pesos. Es tu parte, socio. ¿Socio? Claro. Sociedad de Responsabilidad Limitada, Morales San Jiménez, sonrió Raúl, aunque por ahora sin papeles oficiales. Esa noche, Esteban se quedó despierto mirando las herramientas organizadas bajo la lona. Por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir otro día. Las estrellas brillaban sobre Guadalajara, y él sintió que también comenzaba a brillar de nuevo. Al día siguiente llegaron más clientes. La señora Esperanza con su Chevy Monza que se calentaba mucho, el profesor Martínez con su Pointer que no daba reversa, y hasta un grupo de motociclistas que habían oído hablar del mecánico de la plaza, que cobraba justo y trabajaba bien. ¿Cómo le haces, maestro?, le preguntó uno de los motociclistas mientras Esteban calibraba su carburador. Llegas al problema directo, sin vueltas. Los motores hablan, respondió Esteban. Solo hay que saber escuchar. Durante esas jornadas, Esteban redescubrió el placer de enseñar. Cada reparación se convertía en una clase informal sobre mecánica básica. Los clientes se iban no solo con sus vehículos funcionando, sino con conocimientos para prevenir futuros problemas. Doña Carmen observaba desde 1900 su puesto de tacos como el rincón de la plaza se transformaba en un punto de encuentro. Conductores esperando su turno, conversando sobre sus vehículos, intercambiando experiencias. El lugar cobraba vida nueva. Es increíble lo que puede hacer un hombre cuando encuentra su lugar en el mundo, le comentó a Raúl una tarde. Mi papá siempre decía que los oficios no se pierden, solo esperan el momento correcto para regresar, respondió el joven. Pero no todos veían con buenos ojos el éxito del taller improvisado. Los mecánicos de talleres establecidos comenzaron a quejarse de la competencia desleal. Algunos habitantes de la colonia criticaban que se permitiera a un vagabundo operar un negocio en el espacio público. Las críticas llegaron a oídos de Esteban, pero él siguió trabajando. Cada motor reparado era un paso más hacia recuperar no solo su oficio, sino su dignidad. Ya no era el hombre invisible que vagaba por las calles. Era el maestro Esteban, el mecánico de la plaza que devolvía la vida a los motores cansados. Sin embargo, sabía que los vientos de cambio traían tanto oportunidades como desafíos. La verdadera prueba estaba por llegar. El problema comenzó un martes por la mañana cuando llegó la patrulla.
2 policías municipales se bajaron del vehículo mientras Esteban diagnosticaba el motor de una combi que transportaba trabajadores a una maquiladora. ¿Quién es el responsable de este taller?, preguntó el oficial más alto revisando una libreta. Yo, oficial, respondió Esteban secándose las manos con un trapo. ¿Tiene permisos para operar un negocio en la vía pública? La pregunta cayó como un balde de agua fría. Los clientes que esperaban su turno se quedaron en silencio, observando la escena con tensión creciente. No, oficial, no tengo permisos, admitió Esteban. Entonces va a tener que cerrar inmediatamente y retirarse del lugar. Raúl, que había estado organizando las herramientas, se acercó rápidamente. Oficial, disculpe, ¿no podríamos arreglar esto? Podemos sacar los permisos necesarios. Ya recibimos varias quejas, explicó el policía. Dicen que opera sin licencia, sin comprobante fiscal, sin medidas de seguridad. Es una operación completamente ilegal. Detrás de los policías apareció don Evaristo, dueño del taller mecánico San Judas, ubicado a 6 cuadras de la plaza. Su expresión de satisfacción lo delataba como el principal responsable de las quejas. Ya era hora de que pusieran orden, declaró en voz alta. No es justo que nosotros paguemos impuestos, rentas, empleados y un vagabundo nos quite clientes trabajando en la calle. Don Evaristo, intervino doña Carmen desde su puesto. Este hombre ayuda a la gente humilde que no puede pagar los precios de su taller. Las leyes son para todos, señora. O se respetan o vivimos en la anarquía. Esteban sintió la mirada de todos sobre él. Los clientes que había ayudado, los vecinos que habían comenzado a respetarlo, Raúl con su inversión en herramientas. Todo se desmoronaba otra vez. Está bien, dijo con voz calmada. Voy a recoger las herramientas. No, gritó Raúl. Tiene que haber una solución. Pero los policías ya habían comenzado a dispersar a los clientes. La combi se fue con el motor a medio reparar. Los motociclistas guardaron silencio y se alejaron lentamente. En 20 minutos, el taller bajo las estrellas había desaparecido. Esa noche, Esteban se sentó en la banqueta con la cabeza entre las manos. Raúl se había llevado las herramientas a su casa, prometiendo que encontrarían una solución, pero Esteban sabía que era el fin. Sin documentos, sin domicilio fijo, sin capital para permisos, era imposible legalizar la operación. No te rindas, mijo, le dijo doña Carmen, sentándose a su lado con 2 cafés humeantes. Ya no soy joven, doña Carmen, no tengo fuerzas para empezar otra vez. Tienes algo mejor que juventud, tienes experiencia y un don que nadie te puede quitar. Al día siguiente, llegó una sorpresa inesperada. El profesor Martínez, cuyo Pointer había reparado la semana anterior, apareció acompañado de un hombre en traje. Maestro Esteban, le presento al licenciado Hernández, del ayuntamiento. Quiere hablar con usted. El funcionario se presentó como director de Desarrollo Económico Municipal. Había oído hablar del caso y quería proponer una solución. Estamos implementando un programa piloto de micronegocios urbanos, explicó. Espacios públicos habilitados para comercio y servicios menores, con permisos temporales y cuotas accesibles. ¿Eso qué significa?, preguntó Esteban. Que podemos legalizarlo. Un permiso especial para operar un taller móvil en espacios designados. Tendría que cumplir ciertos requisitos: horarios específicos, medidas de seguridad, registro de actividades, pero sería completamente legal. Raúl, que había llegado corriendo al escuchar la noticia, no cabía en sí de emoción. ¿Cuáles son los requisitos?, preguntó. Necesitamos un aval, alguien que responda por él legalmente, y debe demostrar competencia técnica en su oficio. Yo respondo por él, dijo Raúl inmediatamente. Y yo también, agregó el profesor Martínez. Este hombre sabe más de motores que muchos ingenieros. Yo igual, se sumó doña Carmen. Ha demostrado ser una persona de bien.
En las siguientes horas se sumaron más voces: la señora Esperanza, el repartidor de gas, los motociclistas, incluso algunos comerciantes de la zona, todos dispuestos a dar fe de la honestidad y habilidad de Esteban. Don Evaristo, que observaba desde la distancia, se acercó con cara de pocos amigos. «Esto no va a funcionar», murmuró. «Un vagabundo no puede competir con talleres establecidos». «No estoy compitiendo con nadie, don Evaristo», respondió Esteban. «Solo quiero trabajar honestamente». «Ya veremos», gruñó el hombre antes de alejarse. El licenciado Hernández explicó que el proceso tomaría 2 semanas. Revisión de documentos, inspección del espacio, evaluación técnica. Si todo salía bien, Esteban tendría su permiso especial. Esa noche, mientras organizaban las herramientas que podrían volver a usarse legalmente, Raúl le puso una mano en el hombro a su socio. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que la gente confía en ti. Eso no se compra, maestro. Eso se gana con trabajo y honestidad». Esteban miró a su alrededor. La plaza, los puestos de comida, las casas humildes, la gente trabajadora que apenas alcanzaba para el día. Este era su lugar. Esta era su gente, y por primera vez en años sintió que pertenecía a algún lado. La tormenta había pasado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. 2 semanas después, el licenciado Hernández llegó a la plaza con un folder lleno de papeles y una sonrisa que presagiaba buenas noticias. «Felicidades, maestro Morales. Su permiso ha sido aprobado». Esteban tomó el documento oficial con manos temblorosas. «Permiso especial para microempresa de servicios automotrices. Vigencia, 1 año, renovable». Era el primer papel oficial con su nombre que tenía desde hacía 3 años. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Raúl, mirando por encima del hombro de su socio. «Pueden empezar a operar inmediatamente». El espacio asignado es de 4 por 6 metros, justo donde estaban trabajando antes. Horario permitido de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. La noticia se extendió rápidamente por la colonia. Al día siguiente, una fila de vehículos esperaba atención desde temprano. Motos, autos, camionetas, hasta un camión de bomberos que tenía problemas con la bomba de agua. «¡Órale! Hasta los bomberos vienen con el maestro Esteban», comentó un cliente mientras esperaba su turno. El éxito fue inmediato y abrumador. En la primera semana atendieron más de 40 vehículos. Esteban trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, diagnosticando problemas, reparando motores, enseñando a los dueños sobre mantenimiento preventivo. Raúl se encargaba de la parte administrativa: llevar registro de clientes, manejar los pagos, comprar refacciones. También había contratado a Jorge, un muchacho de 17 años que abandonó los estudios para que ayudara con herramientas y limpieza. «Este chavito tiene buenas manos», le comentó Esteban a Raúl. «Aprende rápido y no le teme al trabajo sucio. ¿Crees que podría ser mecánico? Con la enseñanza correcta sí, pero necesita estudiar también. Un mecánico moderno debe saber de computadoras, sistemas eléctricos, diagnóstico electrónico». La prosperidad del taller trajo cambios inesperados. Esteban había alquilado un cuarto pequeño a 2 cuadras de la plaza. Nada lujoso, pero tenía una cama, un baño y una cocina básica. Por primera vez en años, tenía un domicilio. También había comenzado a arreglarse. Doña Carmen le había regalado ropa usada, pero limpia, y él se había cortado la barba y el cabello. La transformación física reflejaba el cambio interno. Ya no era el hombre derrotado que vagaba por las calles, sino un profesional respetado por su comunidad. Pero el éxito trajo también desafíos inesperados. Don Evaristo no se había quedado de brazos cruzados. Una mañana apareció acompañado de un inspector de Hacienda y otro de Protección Civil. «Buenos días», dijo el inspector fiscal.
Venimos a revisar sus libros contables y comprobantes fiscales. Esteban y Raúl se miraron. Llevaban registros rudimentarios, pero nada que cumpliera con los requisitos fiscales formales. Señores, somos una microempresa con permiso especial, explicó Raúl. No hay consideraciones diferentes para nuestro caso. Las obligaciones fiscales son las mismas para todos, respondió secamente el inspector. Necesitan darse de alta en Hacienda, emitir facturas, llevar contabilidad formal. Tienen 30 días para regularizar su situación. El inspector de Protección Civil encontró más problemas. Falta de señalización de seguridad, inexistencia de extintores, ausencia de primeros auxilios básicos. Este taller no cumple con las normas mínimas de seguridad industrial, dictaminó. Pueden continuar operando, pero deben corregir todas las deficiencias en 15 días. Cuando se fueron los inspectores, don Evaristo se acercó con una sonrisa falsa. ¿Ven? Les dije que esto no iba a funcionar. Un negocio serio requiere inversión seria. Si quieren, puedo ofrecerles trabajo en mi taller. Al maestro Esteban como mecánico, al joven como auxiliar. ¿Cuánto pagaría?, preguntó Raúl. Al maestro, 2.500 a la semana. Al muchacho, 1.200. Más prestaciones de ley, claro. Era una oferta tentadora. Esteban calculó mentalmente. Entre gastos de regularización, equipo de seguridad, contabilidad formal, necesitarían al menos 50,000 pesos. No los tenían. Necesitamos pensarlo, respondió. No tarden mucho. La oferta tiene fecha de caducidad. Esa noche, en el cuarto que Esteban ahora llamaba hogar, los socios evaluaron sus opciones. Los números eran desalentadores. Regularizar el negocio costaría más de lo que habían ahorrado. Podríamos pedir un préstamo, sugirió Raúl. ¿Con qué garantías? Yo no tengo propiedades. Tú apenas tienes el camión. Entonces, trabajemos para don Evaristo. Al menos tendríamos ingresos seguros. Esteban se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia la plaza donde había recuperado su dignidad. La idea de volver a trabajar para otro, después de haber probado la libertad de su propio negocio, le resultaba amarga. «Hay otra opción», dijo finalmente. «¿Cuál? Hablar con nuestros clientes, explicarles la situación. A lo mejor ellos tienen ideas que nosotros no vemos». Al día siguiente, convocaron una reunión improvisada en la plaza. Llegaron más de 30 personas, clientes regulares, vecinos, comerciantes locales. Esteban les explicó honestamente los desafíos que enfrentaban. «Necesitamos 50,000 pesos para seguir operando legalmente», concluyó. «Si no los conseguimos, tendremos que cerrar». El silencio se extendió por unos segundos. Luego, el profesor Martínez se puso de pie. «¿Y si formamos una cooperativa?», propuso. «Todos los que hemos sido beneficiados por el taller aportamos algo. Nos convertimos en socios menores y ustedes siguen manejando la operación». La idea prendió como fuego. Doña Carmen ofreció 3,000 pesos de sus ahorros. El repartidor de gas, 2,000. Los motociclistas, 1,500 entre todos. El dueño de la combi, 5,000. Incluso Jorge, el aprendiz, ofreció los 1,000 pesos que había ahorrado. En 2 horas habían reunido compromisos por 42,000 pesos. «Nos faltan 8,000», calculó Raúl. «Yo los pongo», dijo una voz desde atrás. Todos voltearon. Era don Roberto, el dueño del taller donde Esteban había trabajado antes de la tragedia. Se acercó con pasos lentos, observando a su ex empleado con ojos húmedos. «Esteban, hijo, te he estado buscando durante 3 años». «Don Roberto», murmuró Esteban, sintiendo que se le cerraba la garganta. «Cuando supiste lo del accidente y desapareciste, pensé que habías... Bueno, pensé lo peor. Hasta que un cliente me contó del mecánico vagabundo de la Plaza San Juan de Dios. Supe inmediatamente que eras tú,
El viejo abrazó a Esteban con fuerza mientras la multitud observaba en silencio. Te ofrezco 8,000 pesos sin intereses, a pagar cuando puedas. Y algo más importante, quiero que seas mi socio. El taller Los Hernández se va a llamar Hernández y Morales. 50-50 en todo. Don Roberto, tú tienes algo que el dinero no puede comprar. La confianza de la gente. Y yo tengo un taller establecido con todos los permisos. Podemos hacer grandes cosas juntos. Esteban miró a Raúl, quien asintió con una sonrisa. ¿Qué hay de mi socio?, preguntó. Raúl maneja la sucursal de la plaza. Ustedes siguen operando aquí, pero con el respaldo legal y financiero del taller principal. Ganan todos. 3 meses después, la Plaza San Juan de Dios había cambiado para siempre. El taller de Esteban funcionaba con todos los permisos, atendía más clientes que nunca y se había convertido en un centro de capacitación informal donde jóvenes como Jorge aprendían el oficio. Don Evaristo había tenido que cerrar su taller, sin poder competir con los precios justos y el servicio de calidad de Hernández y Morales. Los clientes lo habían abandonado. Una tarde, mientras Esteban enseñaba a Jorge los secretos del carburador de una motocicleta, se acercó doña Carmen con 2 cafés. ¿Te acuerdas cuando dijiste que un vagabundo no sabía nada de autos?, le preguntó sonriendo. Esteban levantó la vista del motor, sus manos manchadas de grasa, pero su corazón limpio de culpa por primera vez en años. Resulta que un vagabundo puede saber muchas cosas, respondió. Solo necesita que alguien le dé la oportunidad de demostrarlo. El sol de Guadalajara se ponía sobre la plaza, iluminando el letrero recién pintado. Taller Mecánico Hernández y Morales, sucursal Plaza, donde cada motor tiene una historia y cada historia merece respeto. Esteban Morales ya no era invisible. Era un hombre que había recuperado no solo su oficio, sino algo mucho más valioso: su dignidad, su propósito y su lugar en el mundo. Y en las calles de Guadalajara, cuando la gente hablaba del mecánico que había sido vagabundo, lo hacían con respeto y admiración, porque había demostrado que el valor de una persona no se mide por su apariencia o su pasado, sino por la grandeza de su corazón y la destreza de sus manos cuando se ponen al servicio de los demás.